Buenas, un cordial saludo. El día de hoy vamos a ver lo que es vectores. Vamos a dar un inicio de lo que es el manejo de vectores. Eh, lo vamos a aplicar la codificación en lo que es el C++, Visual Studio. Y, y previamente voy a explicar algunos detalles respecto a los vectores. Normalmente un vector o arreglo o array como se le dice es un conjunto, por así decirlo de esta forma. Esto normalmente va a representar para nosotros un vector, es como son como celdas, como si fuera una tabla o algo así. Ya. Este vector, así como los diferentes tipos de poder definir una variable, también se va a poder aplicar para un vector. Nosotros definíamos variables del tipo, si trabajábamos con números, con aquellos que nos sirvan para contar, decíamos que esa variable a, por ejemplo, si vamos a contar el número de personas eh, que pasan, no sé, por la esquina de una calle, serían números enteros, ¿no? Entonces podríamos decir que esta variable iba a ser de tipo entero. Ahora, cuando teníamos que guardar datos respecto a mediciones como los pesos o la estatura de una persona, así sean en centímetros o sean en metros, estos iban a ser con, con flotante, ¿no? No iban a ser datos enteros, tomando en cuenta desde el punto de vista si lo representamos como en metros, como decir 1,60, 1,70 o 1,60 como se vaya a representar para cada uno. Entonces ahí decíamos que la variable era de tipo real. Y si teníamos que almacenar algún dato, como algún carácter, letra, por así decirlo, lo definíamos como tipo char. Y si teníamos que manejar cadenas, oraciones o un conjunto de caracteres, como se define, lo, de, lo definíamos como cadena, ¿no? Ahora, dependiendo del lenguaje que vayamos a ocupar, así sea C++, Delphi, Python, Java, de cada uno de ellos tiene su sintaxis de cómo eh, definirlo, ¿no? Pero básicamente la idea base es esta de acá. Estos detalles de acá se representan exactamente lo mismo para un vector. Un vector tiene un punto de inicio, en este caso una posición. Esto se maneja por posiciones, normalmente es desde 0, 1, 2, 3 puntos suspensivos y hasta un valor n que vamos a llamar la dimensión o el tamaño del vector. ¿Ya? Eso. En este caso n va a ser el punto final, por así decirlo, del vector. Eh, ¿Qué quiero decir de esto? Que normalmente no va a haber un vector infinito, por así decirlo, sino va a haber eh, aquellos vectores grandes, que a veces se los considera infinitos, ¿no? Y alguien diría, no, pero ¿qué es grande? Es relativo, ¿no? Dependiendo de lo que vayas a trabajar, va a ser relativo. Para algunos puede ser que un vector de 50, o sea, tamaño 50 como máximo, sea grande, ¿no? Para otro va a ser 100, 200, dependiendo para lo que lo vaya a utilizar. Ahora, normalmente estas posiciones del vector, porque cada celda es una posición, a esto de acá lo vamos a llamar como celda, esto de acá. Entonces cada celda es una posición del vector. Ahora, los vectores también se pueden definir de la misma forma, como las variables. Bueno, es prácticamente como una variable. Un vector puede ser de tipo entero, puede ser real, o sea, puede almacenar datos reales, puede almacenar solamente caracteres o puede almacenar cadenas en cada una de estas celdas. ¿Y cómo se llega a definir un vector? Eh, Va a depender de la sintaxis de cada lenguaje. Como estamos trabajando con el C++, en C++
nosotros definíamos de esta forma lo que es una variable de tipo entero. Para que esto sea definido como un vector, solamente abrimos lo que son los corchetes y adentro indicamos la dimensión que va a tener el vector, o sea, el tamaño máximo del vector. En nuestro caso va a simbolizar n, ¿ya? O le podemos decir que va a ser un máximo. Vamos a manejar esta palabrita ya que lo vamos a emplear, un máximo. Entonces aquí va a ser nuestro máximo, es el tamaño máximo que va a tener el vector. No significa que lo vamos a tener que ocupar todo siempre, porque va a depender del usuario cuántos datos quiera ingresar. Obviamente nosotros no tenemos que definir un tamaño máximo que sea justo o cabal a lo que el usuario vaya a necesitar, porque puede ser que otro usuario cuando lo utilice necesite un rango o un tamaño mayor. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, va a depender del uso que le vayamos a dar, ¿ya? O la aplicación donde lo tengamos que manejar. Si es real, le decíamos float, float, o a veces float b en este caso, y lo mismo, abrimos corchete y le decimos máximo. O a veces si queremos, en lugar de max es como una constante. Max nosotros la podemos definir como un tamaño de 10 o 30 o 40 o no sé, 35 o 50, dependiendo del uso que queramos. A veces no necesariamente se tiene que indicar ahí adentro una constante, sino directamente se puede colocar in a y el tamaño que nosotros directamente mediante un valor o un número. En este caso podemos decir 30 y listo, y ya está definido el tamaño máximo. Pero cuando tengamos un proyecto largo, que crear clases y así, es conveniente manejar una variable porque directamente no vamos a tener que hacer el cambio en cada uno de los vectores o donde vayamos a utilizar este tamaño, sino directamente cambiamos esa constante que tenemos definida. Si un rato queremos que sea 30 y sucede que vi que el tamaño era muy pequeño para lo que estaba utilizando, directamente hago el cambio y le puedo agregar 100, y este cambio se va a ir reflejado en esta constante que yo voy a utilizar en todas las variables que lo he asignado, y así no tengo que hacer el cambio uno por uno, sino directamente en un solo sitio para que se guarde el cambio en todos los demás. Este es el único detalle con esto. Hasta mientras si lo defino de esta forma, como está aquí, va a ser fijo, y si quiero ir cambiando, lo voy a tener que hacer donde yo lo haya puesto en diferentes partes. Digamos que definí un vector de A de 30, más abajo un vector B de 30 y en otro lado definí también 30, 30 y entonces voy a tener que hacer el cambio en toditos. ¿Ya? Ese es el único detalle respecto a utilizar una, una constante, que solamente voy a tener que hacer el cambio en la constante para que este cambio se aplique en todos los puntos donde lo he utilizado. ¿Listo? Si fuera un carácter, el carácter es char, c y lo mismo, max. Si fuera una cadena sería un string y d y lo mismo, max. Ahora, volviendo otra vez a lo del vector, nosotros lo tenemos que imaginar de esta forma el vector. Ahora, este vector va a tener sus índices, ¿no? Las posiciones, y esas posiciones las vamos a manejar con una variable. Comúnmente se llega a manejar lo que es la variable i. Esta i siempre empieza en 0 en caso de que nosotros vayamos a guardar datos desde 0, o puede empezar en 1, cualquiera de esos dos. Hay algunos que empiezan en 0. Cuando i empieza en 0 y se quiere guardar información, se tiene que llegar hasta la cantidad que nos vayan a pedir para ingresar. En este caso, si nos dicen n, n simboliza la cantidad de datos que se quiere ingresar. En este caso, n-1 porque estamos empezando en 0. Pero si i empieza en 1, entonces va a ir justamente hasta n. Y así vamos a poder ingresar o leer
los datos que nos han solicitado. ¿Listo? N siempre va a ser menor o igual a lo que es el tamaño máximo del vector. N nunca puede ser mayor, ¿no? ¿Listo? Entonces de esa manera lo vamos a trabajar. En mi caso vamos a empezar siempre con i igual a 1, pero no va a faltar en otro lugar que puede ser que lo vean como si fuera i igual a 0. Así que mucho cuidado con eso. Ahora, cuando nosotros nos queramos referir a alguna posición del vector, siempre tenemos que indicar a cuál nos estamos refiriendo, y eso lo vamos a hacer mediante el índice. En este caso vamos a definir que nuestro vector va a ser el vector A de tamaño max, y este max, si yo quiero referirme a la primera posición, en este caso al 0, por así decirlo, tengo que decir el vector A entre corchetes la posición que quiero ingresar. En este caso A entre corchetes 0, si es al 1, A entre corchetes 1, y así sucesivamente para cada posición. Ahora, el detalle es que cuando queramos cargar o leer un vector, vamos a manejar la siguiente sintaxis o la siguiente forma, que esto es clásico, por así decirlo, en la mayoría de los casos. Vamos a manejar siempre un for, ya que es el que nos permite ir avanzando. En nuestro caso vamos a ocupar for desde i igual 1 hasta, vamos a manejar directamente la sintaxis. Si empieza en 1, hemos indicado que tiene que ir hasta n, en este caso menor o igual a n, y vamos a ir incrementando y más. Esto es siempre y cuando nosotros queramos que nuestra variable o nuestro índice vaya desde el punto inicial del vector hasta la cantidad n que nos han solicitado. N puede estar aquí o acá, ¿no? Dependiendo. Y abrimos y cerramos llave, y aquí adentro ya vamos a ver si queremos leer o si queremos ingresar datos. Va a ser la misma forma, o sea, prácticamente con un for y una variable i que nos va a ayudar a manejar el for, vamos a poder leer o cargar datos del vector. ¿Listo? Básicamente esta estructura es la que se va a usar para leer un vector o para imprimir un vector. Ahora sí. Ahora, una vez que hemos tenido la idea, la base de esto, de cómo tratarlo, de cómo manejarlo y de qué manera lo podemos, por así decirlo, eh, declarar o definir, recién nos podemos pasar al programa. En este caso vamos a manejar lo que es el C++ del Visual Studio. Ahora, para esto de acá tenemos las siguientes librerías. Incluye IOStream para manejar el cout y el sein, use namespace, std, y esta parte donde dice vamos a definir, esto es para definir una constante. En este caso vamos a definir a la constante del tamaño 30. Ahora, ¿por qué max? Alguien dirá, no, puede llamarse el nombre que la persona que lo esté programando desee, pero obviamente teniendo en cuenta que no sean palabras reservadas del mismo lenguaje, ¿no? En este caso no le puedo poner un if, por así decirlo. Entonces le vamos a poner solamente max, y este max va a valer 30 para nosotros, o puede valer 50. Aquí está la importancia de manejar lo que es una constante, por así decirlo. Aquí está nuestro programa, nuestro cuerpo principal, en lo que es in main, ya que lo vamos a hacer en consola. En el system pause es para pausar, para que no nos cierre la ventana de consola, y return 0, o pueden poner aquí un void main, y no hay necesidad de poner el return, ¿no? Cualquiera de las dos formas es bienvenida. Ahora, esta parte de acá quiero recalcar que es la definición de una constante que se llama en este caso max, y este max va a tener un valor de 50.
En aquí, como sabemos declarar normal variables, lo vamos a hacer de la misma forma. Vamos a necesitar lo que es una variable n para indicar cuántos elementos se va a querer del vector, así sean leer o cargar, dependiendo de lo que necesitemos. Después un vector, este vector que vamos a hacer que sea de tipo entero por esta ocasión. Y aquí adentro vamos a definir que va a ser el tamaño máximo. Y nuestra variable y con la que vamos a manejar el for. Y no nos olvidemos del punto y coma al final. Ahora, ahora me dirían, ¿no? ¿Y qué tal si no defino esta parte de acá? Digamos que no tenemos definido eso. Entonces en aquí, para no estar colocando una variable o una constante, puedo poner directamente el valor, indicar que es 50 y nos va a dar igual de todas formas. Ahora, si nosotros tuviéramos que manejar diferentes vectores en nuestro programa, imaginemos que estamos haciendo un montón de procesos o de funciones y necesitemos cambiar esto, las dimensiones del vector, entonces lo vamos a tener que hacer de forma manual en cada uno de ellos. Y entre más grande sea, más dificultoso o moroso va a ser esto. Y es por eso la importancia de aquí de definir una variable, o bueno, claro, una constante o un valor fijo, ¿no? Y así solamente vamos a tener que cambiar aquí. ¿Qué tal si no necesitamos un tamaño más grande? Le ponemos 100 y donde esté esa constante se va a ir manteniendo para todos. Si aquí yo tuviera que usar otro vector, por así decirlo, b, no necesariamente tiene que ser mayúscula, también lo puedo definir del mismo tamaño, max. Si quiero que sea de otro tamaño, pues defino directamente el otro tamaño, o aquí agrego otro tamaño que voy a utilizar. Otro le voy a poner y este puede ser de 50. Y entonces en aquí puede ir otro. ¿Listo? Entonces no hay mucho inconveniente respecto a ese detalle. Ahora, nosotros siempre vamos a tener que indicar cuántos elementos se va a querer del vector. En este caso vamos a mandar un pequeño mensaje, un cout, y le vamos a indicar eh, ingresar la cantidad de términos o la cantidad de valores o de términos que se quieran ingresar o leer dependiendo de lo que usemos. En esta ocasión no lo voy a hacer con funciones y procedimientos o programas o subprogramas, por así decirlo, y vamos a agarrar y hacerlo todo en el inMain. Para la siguiente ocasión vamos a separar ambos uno de otro. Entonces aquí vamos a ingresar la cantidad de valores. Perdón. Aquí, y vamos a hacer directamente y un sync, y leemos lo que es la variable n. Con esto de acá nosotros vamos a tener la cantidad de elementos que se quiere, así sean para ingresar o para leer. ¿Ya? Al leer me refiero con mostrar cuando ya mis datos están cargados. Ahora, siguiendo con esto, nuestra estructura básica que hemos indicado para manejar, esta estructura va a ser para ingresar datos. Para ingresar datos al vector. Entonces siempre se va a manejar lo que es un for a ver, y si queremos que empiece en 0, aquí va a ir de n-1 y va a ir incrementando de 1 en 1. Y si queremos que empiece en 1, va a ir menor o igual que, y aquí va a ser hasta n. Va a empezar 1 y si n vale 5 va a ir 1, 2, 3, 4 y 5. Va a ir aumentando. ¿Listo? Ahora sí. Ahora, un detalle que tenemos que tomar en cuenta es que aquí adentro del vector
vamos a hacer las operaciones. Si queremos ingresar datos al vector, entonces podemos manejar de la siguiente forma: un, un cout, claro, podemos usar un cout eh, indicando qué valor se va a ingresar, ¿no? Le podemos decir ingrese valor, ingrese valor. Se puede, aquí en ese audio es un mensaje que nosotros le vamos a indicar al usuario, o directamente podemos agarrar y decir, ¿no?, qué valor se va a ingresar, o directamente se puede agarrar, podemos indicar la posición donde se va a encontrar. Si no queremos dar un mensaje, indicamos qué posición va a agarrar. Entonces podemos indicar la variable i, ya que i va a ir desde 1 hasta n, y menor menor, con un pequeño paréntesis, para que agarre una forma como indicando el orden de los valores que vayan a ingresar. Y en aquí leemos lo que es el vector. En este caso mi vector es a, y en aquí, para que cada vez que vaya avanzando el for, no le voy a poner de forma fija, no voy a poner 0, 1, 2, sino que voy a poner la letra o la variable i, ya que i va a ir desde 1, 2, 3, 4, 5, en este caso, hasta n, puntos suspensivos, hasta n. Entonces cada vez que ingrese, va a ir moviendo al vector. Dicho de otra forma, y se va a ir desplazando, y como i va a ir incrementando de 1 en 1, lo vamos a utilizar para ir avanzando junto con el vector. Entonces aquí en esta posición va a ser a, como i va de 1, aquí va a estar a, lo que tenga esa posición, lo que queramos ingresar. Aquí 2 y así sucesivamente. Vamos a ingresar valores a esas celdas. En este caso, punto y coma. Listo. Y solamente esa línea de instrucción se requiere para lo que es ingresar datos al vector o cargar. Ingresar o cargar. Ahora, si nosotros quisiéramos mostrar, si nosotros quisiéramos mostrar los datos del vector, directamente se usa exactamente la misma sintaxis. Se usa un for y lo vamos a empezar justamente en 1 igual, y esto tiene que ir hasta lo que vale n, y es exactamente la misma estructura. La única diferencia que aquí va a ser un cout. Podemos utilizar el mismo y mostrar lo que es un pequeño paréntesis, menor menor, y leer, ¿no?, la posición del vector, en este caso a, y vamos a usar justamente al i también, ya que este va a ir ascendiendo o incrementando de 1 hasta n. Listo. Entonces se observa la importancia de manejar bien el for, así sea para mostrar o así sea para cargar el vector. Vamos a tener que ocuparlo sí o sí. Al for es un poco más práctico manejarlo, se puede hacer con un while, no hay problema con eso, pero de preferencia un for. Y listo. En la siguiente ocasión vamos a hacer esto por separado. Vamos a hacer que mostrar sea una función que nos devuelva, o un procedimiento, ¿no?, que nos muestre lo que es lo que nos muestra el vector, los elementos del vector. Y podemos hacer un procedimiento porque vamos a hacer un cambio, no va a retornar nada. Vamos a hacer un procedimiento que nos permite ingresar o cargar datos al vector. O sea, lo vamos a hacer con el concepto de divide y vencerás, ¿ya? Pero por esta ocasión
solamente quiero mostrar de cómo se maneja el vector tanto para ingresar o cargar datos al vector o mostrar datos al vector, que casi no hay mucha diferencia entre ellos. Ahora, si los datos son enteros, son cadenas, son caracteres, las formas que se están mostrando es exactamente lo mismo. ¿Qué va a cambiar aquí solamente? Si nuestro vector no va a ser del tipo entero, entonces agarramos y indicamos el tipo que vaya a ser. Puede ser un float y decimos un vector del tamaño max y listo. Y no habría ningún problema. Y lo que es cargar y lo que es mostrar sería exactamente lo mismo. No habría ningún gran cambio, por así decirlo. ¿Será que cambia el ejercicio? ¿Será que es diferente? ¿Será que es totalmente opuesto a esto? No. Ya, la realidad es que tiene el mismo trato, el mismo tratamiento. No significa que, de que porque sea otro tipo de variable o de vector en este caso, se lo va a manejar de otra forma. Se lo puede cargar o mostrar de la misma forma como se lo está representando aquí. ¿Ya? Ahora obviamente no va a faltar alguien que le puede colocar un mensajito, lo puede adornar más, pero básicamente es esto. En resumen, es esta la forma de cómo ingresar al vector, o sea, ingresar datos al vector y mostrar los datos del vector. ¿Ya? Entonces no hay mucha ciencia, por así decirlo. ¿Ya? Esto es una forma básica para verlo desde el punto de vista básico. ¿Ya? No va a faltar alguien que va a decir, no, pero yo lo puedo hacer así. Claro, cada persona o individuo tiene su manera de verlo, de expresarlo, de representarlo. La idea es que se muestren o se llegue a la misma conclusión, ¿no? Diferentes caminos, pero la misma meta o el mismo punto. ¿Ya? No necesariamente significa que cada individuo lo tiene que hacer exactamente igual, usando las mismas letras, el mismo punto y coma. Bueno, al final sí, pero no los paréntesis o los mensajitos que se ponen. Ya puede ser que alguien lo haga más adornado, por así decirlo, o más corto, o más bonito, o más legible, no sé, dependiendo de cada uno. Esto es lo interesante de la programación, ¿no? Que tenemos diferentes puntos de vista de poder desarrollar el ejercicio. Pero bueno, espero que sea de bastante ayuda y que se llegue a entender en su totalidad. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que les vaya muy bien. Así que suerte.